¿qué tal? Hoy vengo a compartirte la siguiente información. He realizado este video inmediatamente, que fui informado, queda en criterio de cada quien juzgarlo, tomarlo en cuenta o hacer como muchos dicen, a mí que me importa, etcétera, pero se los dejo a la disposición de la mentalidad de cada quien. ¿Es posible un atentado contra AMLO? La presente columna es una historia que me llegó a mi correo por parte de un buen amigo que a su vez le llegó también como una de tantas cadenas que abundan en las redes sociales. No obstante, llama la atención pues se toca un tema de mucho interés, muy delicado por lo que expresa y además de alta relevancia en la realidad política mexicana. Desde luego dicha historia no tiene un fundamento comprobable o argumentación palpable, sin embargo, hay hechos que se han dejado ver hasta el momento tanto en medios de comunicación como en el acontecer político real, lo cual destaca la coincidencia de algunos puntos y que además aciertan en gran medida. Partiendo de lo anterior, sugiero tomar la nota con reserva, pues no deja de ser una hipótesis. Aquí la nota tal como se suscribe, tómense la molestia de escucharlo. No podemos permitir que este plan se lleve a cabo, no pueden asesinar a AMLO, solo el pueblo puede salvar al pueblo. La verdad sobre el secuestro del jefe Diego: los hombres llegaron por la noche al rancho del expresidente Fox. Iban en elegantes camionetas y resguardados por hombres armados. Habían sido invitados para discutir un asunto cuya urgencia ameritaba su presencia en la casa del hombre que pretendía imponer su candidato en las próximas elecciones presidenciales. La guerra estaba declarada y era feroz. El expresidente estaba decidido a imponerse por encima del gobernante en turno Calderón, que ya no le contestaba ni el teléfono cuando lo buscaba para solicitarle un favor. Silenciosamente los hombres del expresidente fueron entrando en la sala principal, donde eran recibidos con un fuerte apretón de manos y un abrazo por parte del hombre de gran estatura. A su lado, como siempre, estaba su infatigable esposa Marta Sahagún, que a pesar de ser tan chaparrita, desbordaba gigantescas ambiciones por el poder. Eran la pareja dispareja pero políticamente muy activos. Había decidido adelantarse en la sucesión presidencial organizando prácticamente un complot. No podían aceptar el quedarse fuera de la jugada. Al entrar el hombre, que vestía siempre de ranchero, los llamaba por su nombre en forma entusiasta: ¿cómo estás, Manuel? Bienvenido, Santiago. ¿Qué pasó contigo, Fernando? Mi amigazo Diego, qué bueno tenerte en casa. Señor obispo, es un honor tenerlo aquí. ¿Cómo está el cardenal? Norberto Rivera. Y así fueron llegando los 13 invitados que habían sido seleccionados cuidadosamente, luego de considerar su influencia política y sobre todo su lealtad al expresidente. Todo era jolgorio, risas y bromas acerca de su apariencia o sus últimas actuaciones políticas. Las burlas entre ellos no podían faltar, pero siempre guardando las distancias. El anfitrión los invitó a pasar a su estudio, donde podrían instalarse cómodamente para dialogar. Conforme fueron pasando, les fue ofrecida una copa de su bebida predilecta que sostenían en charolas, dos asistentes a la entrada del espacioso salón que servía al expresidente para de vez en cuando leer un periódico con sus botas sobre el escritorio. Así eran sus costumbres rancheras. Había allí cientos de libros que jamás serían abiertos por mano de la casa. Invitando a todos a tomar asiento donde fuera su gusto, el grupo se instaló no sin antes brindar por el éxito de los planes que estaban por discutirse esa noche. El expresidente agradeció la presencia de sus amigos más leales y sin rodeos les planteó el asunto que les congregaba. Mis amigos, dijo, tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar al compañero de nuestro grupo, que merece ser el próximo presidente de la República. Ya he intentado hacerle la propuesta al chaparro, pero él, cito, ya saben, ha llegado al extremo de no hacerle caso a nadie. Me comentan que todos los días agarra su botella y termina ahogado gritando e insultando a todos los que según él, lo han traicionado. Lo peor, es que él se cree con derecho de imponer al próximo presidente sin reconocer que ya desgració al partido y al país. Vean el desmadre que hay a nivel nacional. Así que, o le ponemos un gallo o gallina nuestro, nos lleva a la China y varia. Con este hasta fraude hicimos y miren con lo que nos salió. A partir de ese momento, todos los asistentes parecieron animarse y empezaron uno por uno a expresar sus opiniones. Manuel Espino se quejó de que estaba a punto de ser expulsado del partido por expresar opiniones contrarias y hasta expediente le habían abierto. Santiago Creel manifestó que él seguía aspirando a la presidencia, pero que entre el chaparro y las televisoras no perdían la oportunidad de golpearlo, al grado de destrozarle hasta su vida familiar. Fernando Gómez Montt señaló que ella había renunciado al partido porque era una vergüenza que el titular del gobierno un día se comprometía en algo, y al siguiente se rajaba, por su falta de palabra y de hombría.
El obispo presente, un multimillonario cínico, casi a gritos dijo que la jerarquía estaba indignada por tanto libertinaje propiciado desde el gobierno que no se decidía a modificar a fondo las leyes que están corrompiendo a la sociedad mexicana. Diego el jefe, con ese aire aristocrático que lo caracterizaba, le dio una chupada a su habano de la mejor calidad, se puso de pie y recorriendo con la mirada a todos, dijo en tono grave: señores, respetables señoras Vázquez Mota, doña Marta, creo que nuestro señor presidente ha cometido el más grave de los pecados. Y ese es la soberbia. Se ha olvidado todo lo que hicimos, legal, pero muchísimo más ilegalmente, para sentarlo en esa silla presidencial. Está hinchado de soberbia y prepotencia y es hora de darle una lección. Lo que está haciendo es entregar la próxima presidencia a los del partido tricolor y eso no se lo podemos permitir. O un aleroso entiende por las buenas y nos toma en cuenta, o por las malas le declaramos la guerra y nos apoderamos del partido. Ya de allí saldrá el candidato o la candidata que nosotros sabemos es el o la mejor. No hay vuelta de hoja, aquí hacer, nadie nos gana. Dicho todo esto, con todo respeto, para las damas presentes. El expresidente sonrió satisfecho. Su esposa más discreta aprobó con un movimiento de cabeza lo dicho por don Diego, que era un hombre con cien de duro y bueno para el golpeteo político. La obediente Josefina permaneció callada. Los asistentes apuraron el trago a sus copas, y alguno hasta hizo el intento de aplaudir, pero se contuvo. No era el momento. Sin embargo, Diego el jefe, no había terminado. Tomó y pidió: atención señores, estamos a tiempo. Aquí ni el señor que está en el Palacio Nacional ni nadie es dueño del país. En este barco vamos todos y todos tenemos el derecho de ser escuchados. Es una verdadera majadería que ni siquiera a nuestro expresidente le tome una llamada a este mentecato que nos ha llevado a una guerra sin estrategia y por la cual nos hemos desprestigiado nacional e internacionalmente. Es la hora de ponerle un hasta aquí a este señor presidente. Y terminó diciendo: si le quieren llamar complot, que lo llamen, pero esto no puede continuar así. Así como paramos en seco al imbécil de López Obrador, así vamos a parar en seco a los tricolores que se mueren por meter al señor ese del copequito ridículo en la residencia oficial. No lejos de allí, en una cabañita estratégicamente construida, 3 técnicos en comunicaciones escuchaban la conversación de los congregados. Su asombro era total y rápidamente comunicaron a sus superiores la naturaleza de la reunión y la calidad del material que habían recopilado. El asunto era de máxima seguridad y debería ser entregado al presidente en turno para su conocimiento y toma de decisiones. Cuando la reunión en el rancho cercano finalizó, los espías tenían 2 horas de conversaciones y propuestas. Lo peor, tenían los nombres de los presentes y ausentes que compartían sus proyectos en el corto plazo. El material era explosivo y muy delicado. Sin embargo, a la mañana siguiente, el mandatario crudo y medio aturdido escuchó la insólita grabación. Después de todo, para eso se había montado un sistema nacional de espionaje político con el pretexto de combatir a la delincuencia organizada. Sin embargo, al escuchar las conversaciones en el rancho del expresidente, no pareció inmutarse y dio una orden sorprendente a uno de los oficiales que lo acompañaban en su desayuno: entréguele una copia de este material al gobernador del Estado de México, ese del coquetito ridículo Peña Nieto que allí mencionan. Él ya sabrá qué hacer y qué medidas tomar. El oficial se quedó helado al escuchar eso y solo acertó a decir: sí señor. Una semana después, la camioneta del señor Diego apareció abandonada en un camino de terracería que lleva a su mansión rancho. La prensa informó que había rastros de sangre, pero no aparecía el cuerpo de don Diego, el mismo que se había expresado fuerte contra el regreso de los tricolores al Palacio de la República y particularmente a la imposición del hombre del coquetito ridículo. Hasta entonces nadie sabía dónde estaba el señor Diego. Pero lo más extraño es que todos los asistentes a la reunión recibieron un pequeño sobre con una tarjeta dentro que decía: para que aprendan a respetar. Después de la liberación de Diego, amistosamente se acordó que la candidata del panismo sería Josefina Vázquez Mota, con la consigna de que su campaña solo consistiría en asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto, con la estrategia de ignorar por completo a Andrés Manuel López Obrador, pues según Diego, el imbécil de Andrés jamás deberá avanzar del tercer sitio. Desde ese momento ya se había decidido la caída de Morena de la presidencia del PRI, quien estando en la jugada cometió el error de declarar que el enemigo a vencer sería Andrés Manuel López Obrador, y por esa razón son las reuniones periódicas que sostiene el presidente Chaparro con el nuevo presidente del PRI, Pedro Joaquín Corduey. Hasta ahora todo marcha según lo planeado y el gran fraude de nuevo está preparado. Saben muy bien que otra vez López Obrador arrasará en estas elecciones, pero con la ayuda de la CIA impedirán a toda costa que ocupe la silla
estrategia presidencial. A toda costa incluye por supuesto que si el fraude electoral no funcionara por motivo de una diferencia enorme de votos a favor de AMLO, está contemplado su asesinato como presidente electo, y para tan infame acontecimiento los llamados chuchos traidores de la izquierda Jesús Ortega y Jesús Zambrano principalmente entrarían en acción ya que ya tienen contemplado quién sería el reemplazo de AMLO, en total acuerdo con la mafia prianista. Andrés Manuel no la tiene nada fácil, y como alguien dijo ahora o nunca que la patria se pierde, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Pero por supuesto un pueblo consciente y bien informado, y sobre todo valiente. La mayor parte de la información anterior que evidentemente viene acompañada de comentarios particulares, se supone se extrajo de los llamados cables secretos del gobierno federal y difundida por Wikileaks, que ha sido acusada ya por el gobierno de Estados Unidos de revelar información confidencial de ese y otros gobiernos en todo el mundo. Se cree que toda la trama ha sido organizada por el grupo mafioso llamado Atlacomulco, liderada ni más ni menos que por Carlos Salinas de Gortari, y que en total acuerdo con Calderón han conseguido convencer a personajes prominentes del PAN, para llevar a la presidencia al delfín de ese grupo Peña Nieto. Algunos de los que aparentemente ofrecieron resistencia recibieron un tratamiento especial como fue supuestamente el caso del jefe Diego, quienes obviamente tenían el proyecto de llevar a la presidencia a uno de los suyos y según lo muestra la información anterior parece que ya había una evidente y seria ruptura con Calderón. Como evidentemente el enemigo a vencer según se le salió decir a Humberto Moreira, es Andrés Manuel López Obrador, de nuevo todo está perfectamente planeado para cerrarle el paso en al menos 3 fases. Primero ignorarlo por completo y con la ayuda de las principales casas encuestadoras mantenerlo de ser posible en el último lugar de las preferencias. Segundo, obviamente está preparado el fraude electoral y para lo cual inclusive contarán con el apoyo de los llamados chuchos del terrorismo que no son otra cosa que el caballo de Troya de la ultraderecha en el PRD y que avalarán el triunfo de Peña Nieto. Y la tercer fase, la siniestra, que contempla el asesinato de AMLO si por fallas en las 2 primeras fases fuera declarado presidente electo. Y parece que efectivamente ya algo falló en la primera fase del plan, pues hasta antes de que Peña Nieto fuera al evento de la Ibero, todo iba según lo planeado y las encuestadoras compradas para ese fin han tenido que ajustar sus números acercándolos un poco a la realidad que estos valientes jóvenes están mostrando a la nación, que realmente el puntero en esta elección que realmente es entre dos se llama Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente tratarán de que la siguiente fase no falle o sea el fraude electoral, el cual ya está totalmente preparado con personajes en el IFE estratégicamente acomodados como es el caso de Sergio García Ramírez, otros más como el mismo Leonardo Valdez Zurita presidente del IFE, etc. La única forma de que falle el fraude electoral es que AMLO obtenga una votación muy copiosa, lo cual impediría o al menos dificultaría enormemente el que se pudiera llevar a cabo. Millones de personas según las redes sociales creen que efectivamente AMLO obtendrá una votación mayoritaria, cuya diferencia con Peña Nieto aún sumada con la de los otros candidatos que en realidad están aliados con él, será muy enorme. Lo cual hará fallar la segunda fase del plan. Para la tercera fase, AMLO tendría ahora sí que tomar medidas de seguridad muy extremas hasta que sea investido con la manda presidencial, pues no en balde está por exhibirse en estas fechas el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que a estas alturas ya todo el mundo sabe quién lo llevó a cabo. A cuidar a AMLO, pues los enemigos de Colosio son los mismos que ahora le quieren cerrar el paso. Con las reservas del caso, pero parece que quien escribió esto lo adivinó todo. Por el profesor y licenciado Miguel Treviño Rábago. Reitero, no soy acarreado de ningún partido, si he elegido a mi candidato es porque he investigado su pasado para saber su presente, tomo en cuenta todo, para tomar una decisión certera, mas no tonta y apresurada. Ten en cuenta que esto es algo que no solo beneficia a algunos cuantos, sino a todos, y México es de todos. Como siempre, gracias por prestarme unos minutos de tu atención, y valorar mi trabajo. No se te olvide compartir para combatir. Recuerda que compartir es combatir, no esperes más y comparte. Gracias por tu tiempo. En la parte de abajo de este video podrás encontrar mi información para compartirme algo y espero que puedas suscribirte a mi canal. También puedes seguirme en mi Twitter, ver mi página de Facebook, visitar mi blog y demás.